Estimados televidentes, les saluda su amiga Carla Cornejo. Bienvenidos a una nueva emisión del Poder Judicial Es, y precisamente hablando de la implementación ya de 10 años del nuevo sistema penal acusatorio en Durango. Hemos traído una serie de programas donde ya se ha visto lo que viene siendo la etapa inicial, la etapa intermedia, medidas alternativas de solución de conflictos, y finalmente el día de hoy estamos en la etapa de juicio oral, por lo que damos la bienvenida primeramente al licenciado Marco Antonio Ceseña Román, juez 10º de control y enjuiciamiento. Bienvenido, licenciado. Gracias, doctora. Buenos días. También de igual manera tenemos aquí la presencia de la licenciada Jessica Liliana Ramos Rodríguez, jueza primera especializada en materia familiar y de control y enjuiciamiento en materia penal. Bienvenida. Gracias, Carlita. Buenos días. Y también la presencia del licenciado Juan López González, juez cuarto de control y enjuiciamiento. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos a su programa, y para dar inicio quisiera preguntarle primeramente aquí al licenciado Marcos Ceseñas, ¿qué es el juicio oral, licenciado? Gracias, doctora. Mire, el juicio oral es una fase del procedimiento penal en la cual la autoridad judicial procede al conocimiento, tramitación y resolución de la acusación que la institución Ministerio Público revisa en contra de determinada persona por la comisión de un determinado delito. Para llegar a esta fase es necesario haber agotado unas fases previas. Recordemos que el procedimiento penal inicia con la comisión de un delito y con la investigación que hace el Ministerio Público. Una vez que la autoridad investigadora recaba los datos necesarios para judicializar el asunto y presentarlo a un juez, bueno, pues expone dichos datos ante el juez de control. El juez de control a su vez puede determinar si ha lugar o no a continuar con dicho procedimiento penal, es decir, si ha lugar a dictar una orden de aprehensión o bien asignar fecha para la audiencia inicial correspondiente. Se lleva a cabo igualmente una audiencia de vinculación ya con la presencia de la persona imputada, y en esa audiencia, en caso que el juez determine que, como lo sostiene el Ministerio Público, los datos que obran en la carpeta acreditan la existencia de un hecho señalado por la ley como delito y la probable participación de una persona en su comisión, dictan un auto de vinculación a proceso. Luego de la vinculación a proceso sigue una etapa de investigación complementaria que puede prolongarse hasta por 6 meses más, en el que las partes, ya no solo el Ministerio Público, proceden a la recepción e investigación de datos de prueba. Luego de concluir esta fase, el Ministerio Público formula su acusación por escrito, se corre traslado de las mismas a las partes y se celebra lo que es la audiencia intermedia. En ella, el juez de control procede a depurar los datos o los medios de prueba que habrán de desahogarse en la audiencia de juicio, desechando aquellos que sean sobreabundantes, impertinentes, y en otras hipótesis también se desechan. Y una vez que se lleva a cabo esta audiencia intermedia, el juez de control dicta el auto de apertura a juicio. En ese auto de apertura se establece cuál es el hecho material de la acusación y cuáles son las pruebas que deben desahogarse en la audiencia de juicio. Entonces ya el Tribunal de Enjuiciamiento radica el asunto y señala una fecha para la celebración de la audiencia. En esa audiencia se procede a verificar la presencia de testigos y peritos, y una vez que existen las condiciones necesarias para la audiencia propiamente de juicio, se da el uso de la voz a las partes para que expongan sus alegatos de apertura. Luego de expuestos se continúa con el desahogo de las pruebas. En primer término, la prueba que se ofreció y se admitió por parte del Ministerio Público, a continuación la prueba que se hubiera admitido al asesor jurídico y finalmente la prueba que se admitió a la defensa. Luego de desahogada toda la prueba, se concede nuevamente el uso de la voz a las partes para que expongan sus respectivos alegatos de clausura, y expuestos los mismos, el tribunal se retira a deliberar. La deliberación debe ser privada, continua y aislada, y en ella el tribunal debe analizar las pruebas que se hayan desahogado ante él mismo. Ya no tienen validez las pruebas desahogadas en audiencias anteriores, y conforme al resultado de las mismas se emite la decisión correspondiente. La decisión, bueno, pues puede ser de dos tipos distintos, ya lo veremos más adelante, y básicamente esto es lo que implica el juicio oral. Pues bueno, como bien aquí nos platica el licenciado Marcos Ceseñas,
Existen una serie de etapas antes de llegar a la audiencia de juicio oral propiamente, que es como si fuera la última de las audiencias. Hemos visto precisamente que pues tenemos la audiencia, la investigación complementaria, la formulación de imputación, la audiencia intermedia, y si no se resuelve el asunto en ninguna de estas, finalmente se llega al auto de apertura de juicio oral. Como bien nos está diciendo aquí, se abre una serie de alegatos y a continuación pues el tribunal propiamente es el que delibera. Ahora, licenciada Jessica, ¿nos podría decir por qué se llega hasta esta audiencia de juicio oral? Sí, mira, el principal motivo es, hay que recordar que también el proceso penal puede tener terminación, ya sea a través de salidas alternas o terminación anticipada. Hay que cubrir requisitos legales para llegar a una salida alterna, o sea, tiene sus requisitos que si se cumplen con ellos y si las partes están de acuerdo en resolver la causa mediante una salida alterna, bueno, de esta manera se resuelve y así se concluiría. Otra forma de terminar el proceso lo es a través del procedimiento abreviado, en donde hay un reconocimiento de la responsabilidad de la persona que está siendo acusada. Y bajo esa facilitar el enjuiciamiento, es decir, aceptar esa responsabilidad, pues la Fiscalía propone una reducción de la pena y ello implica entonces pues la sentencia emitida por el juez de control. Cuando una persona está ejerciendo su derecho a yo no me voy a declarar culpable y quiero llegar hasta la última de las etapas, es el juicio, bueno, pues tiene la oportunidad de defenderse precisamente de esa imputación inicial, la acusación que el Ministerio Público está realizando en su contra, para que se lleve a cabo el juicio y a través del ofrecimiento de sus pruebas, de lo que el defensor estime pertinente, bueno, pues se llegue a la conclusión a través del dictado de una sentencia. O sea, hay sentencias en juicio oral que se obtienen de manera absolutoria o condenatoria y el principal motivo entonces debe ser que la persona no acepta una responsabilidad por los hechos que la Fiscalía lo investigó, entonces tiene ese derecho a exigir el juicio oral y por ende se apertura esta etapa. Pues bien, para nuestros televidentes, en programas anteriores hemos visto precisamente lo de las salidas alternas de solución, como bien nos decía aquí la jueza Jessica, que está, por ejemplo, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, o otras que ya hemos visto en programas anteriores, antes de llegar precisamente al juicio oral, que se llega a esta etapa, como bien nos comentaba aquí la jueza, cuando la persona está segura de que es inocente y quiere defenderse. Ese es el principal motivo por el que se llega al juicio oral. Y ahora, señor juez Juan López, ¿nos puede decir qué beneficio tengo yo como acusado de llegar hasta el juicio oral? Bien, la reforma penal en la que está inmerso ahora nuestro sistema penal acusatorio es eminentemente oral, el cual ha sido una gran transformación en la materia de justicia que nos atañe. En este caso, cabría mencionar que además de los beneficios que se integran en este sistema, no solo son también para el acusado, es también para la víctima, para la parte ofendida y obviamente también para el acusado. La pregunta va establecida en este sentido de si hay algún beneficio como acusado que se tenga. Pues bien, dentro de los beneficios que se tienen del juicio oral es que se protegen sobre todo los derechos humanos, reitero, tanto de la víctima ofendido como de la parte acusada en este acto. Las autoridades que participan pues, en el proceso deben proteger y hacer ver que los derechos que tienen tanto las víctimas ofendidas como en este caso el acusado son de imperante necesidad su protección. También es necesario decir que en este cambio para el sistema de justicia penal acusatorio de materia oral, el acusado tiene una especial protección que es en el debido proceso. También involucra obviamente a la víctima y al ofendido. Esos derechos que tienen que ser protegidos por la autoridad se ven precisamente al momento de llevarse los juicios orales. Tan es así que
esas audiencias donde se encuentran presentes las partes, como se mencionaba el agente del Ministerio Público, los asesores de víctimas, los representantes legales de aquellas y de la parte ofendida, así como de la defensa, todos están, saben perfectamente en ese momento que sus derechos están protegidos. ¿Por qué? Porque incluso el acusado se encuentra presente ante un juez, el cual en ese momento estará recibiendo todos los medios de prueba, todas las argumentaciones de las partes, así como de la defensa, en este caso, de la parte acusada, las cuales el juez velará porque esos derechos se encuentren debidamente protegidos. En ese sentido, pues, se encuentran una serie de derechos que hacen que se beneficie la participación directa del acusado, pues él estará en todo momento ante autoridad, que es el juez, junto con las otras partes, donde pueden ventilar todos esos argumentos y pueda resolverse de la mejor manera posible. Pues así como nos menciona el juez Juan López, meramente este nuevo sistema es un sistema garantista, es decir, está protegiendo tanto los derechos de la víctima como del imputado en este caso, lo cual es la base del sistema de justicia penal acusatorio. Vamos a un corte y a continuación vamos a seguir hablando sobre lo que es meramente ahora sí el Tribunal de Control y Enjuiciamiento. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, con la presencia de 3 maravillosos jueces que tenemos aquí. Recordarles que estamos transmitiendo para usted en el canal 4.1 de señal abierta, así como el 104 y mi 104 de televisión por cable, o bien en www.tvlobo.com. Cualquier duda, comentario que quieran hacer o cualquier cuestión, también estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube como @pjdgo. Antes de irnos precisamente al corte, hablábamos de qué es el juicio oral, cómo se llega a esta etapa y cuáles son los beneficios de esta etapa. Ahora vamos a ver cómo se integra precisamente el Tribunal de Enjuiciamiento. Pregunta a la que nos va a contestar aquí el licenciado Marco Antonio Ceseñas. Sí, doctora. Mire, el Tribunal de Enjuiciamiento se puede integrar de 2 maneras, de manera colegiada o de manera unitaria. Si se trata de delitos que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva, tales como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como armas o explosivos y delitos contra la seguridad de la nación, libre desarrollo de la personalidad y de la salud, el tribunal se integra de manera colegiada, esto es por 3 jueces. También hay otras hipótesis en que se integra de manera colegiada, tales como en tratándose de delitos cuya pena privativa de libertad tenga un medio aritmético mayor a 5 años, y también en aquellos casos en que haya pluralidad de víctimas, sean 5 víctimas o más, o bien haya pluralidad de acusados, es decir, 5 acusados o más. En tales casos, el tribunal se integra de manera colegiada, es decir, por 3 jueces. Fuera de todos estos casos, la regla general es que el Tribunal de Enjuiciamiento se integra por un solo juez. En el caso de que la integración sea colegiada, las funciones del tribunal se distribuyen entre sus miembros, es decir, a uno corresponde presidir la audiencia de juicio. Esto quiere decir dirigir el debate, otorgar el uso de la voz a las partes, calificar las preguntas o las objeciones a las mismas que hagan las partes y en general tener la representación del tribunal en la emisión de toda clase de acuerdos, para lo cual está facultado. La otra función, aparte de la presidencia, es la de redactoría. La redactoría implica que el juez redactor lleve a cabo el dictado de la redacción de la sentencia relativa al fallo que en su caso llegue a dictarse, siguiendo los lineamientos que el propio tribunal haya establecido al momento de la deliberación. Finalmente existe la función de relatoría, esto es, el juez de que se trate hace uso de la voz para dar a conocer a las partes en la audiencia de comunicación del fallo y en la audiencia de lectura de sentencia del resultado de la deliberación a que ha arribado el tribunal, es decir, comunicar la decisión si es absolutoria o condenatoria y asimismo proceder a la explicación breve de la sentencia de que se trate. Básicamente esa es la forma en que se integra el tribunal y cuáles son las funciones de sus integrantes. Pues es muy interesante ver que existen, como bien nos decía aquí el juez, las 2 integraciones, la colegiada o la unitaria. Ya vieron los delitos que les explicó el que vendría siendo los graves, por decirlo así, para la colegiada, integrada por 3 jueces, y pues la unitaria para por exclusión, se diría los delitos que no van a la colegiada, pues a la unitaria. Ahora, licenciada Jessica, ¿nos podrá decir, o ya está una vez integrado, ahora cómo se desarrolla el juicio oral? Bien,
Sí, mire, como lo comentaba el juez Marco al inicio de su primera intervención, la audiencia de juicio oral es convocada ya cuando se integró el Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, cuando se emite el auto de apertura por parte del juez de control, se remite al Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento pues tiene un turno en el sentido de para conformar la integración. Entonces, cuando se designa el papel de cada juzgador, quienes lo van a integrar, pues se convoca entonces a la audiencia respectiva, se convoca o se cita a los testigos, a las partes. Cuando se llega a la fecha de audiencia, entre el dictado de este acuerdo, de donde se radica el asunto, y la fecha de audiencia, bueno, pueden presentarse algunas incidencias, como es que no se localizan testigos y todo esto. Entonces, este plazo sirva para preparar la audiencia en su momento. Llegándose la audiencia de juicio, el tribunal se constituye a la sala de audiencias, ya deben de estar presentes las partes, los testigos que fueron convocados, los peritos, y entonces el Tribunal de Enjuiciamiento, a través por el trabajo o lo que le corresponde hacer al presidente, pues es iniciar la dirección de la audiencia. Y entonces la audiencia inicia con individualizar a cada uno de los que ahí van a intervenir como sujetos procesales, ya lo refería el Ministerio Público, el asesor jurídico, las víctimas, ofendidos, la defensa, el acusado. Cuando ya se individualizan, se procede a la toma de lista de los testigos y peritos para verificar que todos estén presentes. Si no hay ninguna incidencia que se presente por inasistencia de alguno de ellos, entonces la audiencia continúa. Se hace una toma de protesta para los testigos y peritos que van a intervenir, a efecto de hacerles saber las consecuencias de declarar en falsedad ante la autoridad judicial, y se procede a retirar a los que van a intervenir con esa calidad a una sala adjunta. Es decir, en la sala de audiencia únicamente se van a quedar los sujetos procesales. Esto evita que se contaminen los testigos o los peritos de la información que el tribunal empieza a dar o de lo que se empieza a hablar. Y entonces el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento pues inicia dándole también a conocer derechos a la parte víctima, al ofendido, al acusado, con independencia de que en etapas procesales ya lo haya cumplido el juez de control, pues tiene que cerciorarse el Tribunal de Enjuiciamiento que antes de iniciar el juicio oral en forma, ellos conozcan cuáles son sus derechos para que los hagan valer adecuadamente. Haciendo esto, el presidente del tribunal pues inicia dándole a conocer al acusado cuál es el hecho que vamos a conocer en este juicio. Y entonces ese hecho ya viene inserto en el auto de apertura juicio oral que el juez de control remitió y que es el hecho por el cual se le ha investigado desde que se inició el proceso. Y entonces se deja establecido cuál es el hecho y empezamos con la intervención de las partes. Primero se escucha la intervención del Ministerio Público con sus alegatos de apertura, con posterioridad se escucha el asesor jurídico, representantes de los ofendidos o víctimas, y se sigue entonces, se escucha a la defensa. Terminando la intervención de las alegaciones iniciales o alegatos de apertura, se inicia entonces con el desahogo de la prueba. Primero se va a desahogar la prueba del Ministerio Público, con posterioridad la de la asesoría jurídica y finalmente la de la defensa. Cada una de las partes va a elegir de qué manera van a declarar en qué posición va a ir cada uno de sus testigos. Ellos eligen el orden. Y entonces se va desahogando la prueba hasta que se concluye con el último de los testigos, concluido ya todo el debate, con la intervención, la presencia siempre de los tres integrantes en caso de que sea colegiada, con siempre la presencia del Ministerio Público, el asesor y el defensor. Se inicia entonces con la intervención final de las partes, son sus alegatos de clausura. ¿Qué es lo que yo como Ministerio Público logré acreditar con toda la prueba que ya les presenté? Lo que el asesor jurídico tenga que decir, el defensor, y se escucha a la víctima y al acusado. Hay que también dejar claro que el acusado tiene vigente su derecho a rendir declaración ante el tribunal. En cualquier momento de la etapa de juicio él puede hacer uso de este derecho
hasta antes de que se termine el debate, que lo sería, bueno, pues ya los alegatos de clausura. Se expresan los alegatos de clausura y entonces es cuando el tribunal se retira a deliberar hasta tomar la decisión. Ya que se toma la decisión, se convoca de nuevo a las partes para darles a conocer cuál es la decisión del tribunal, si se emite un fallo de culpabilidad o de absolución. Esa es la manera o la dinámica que se desarrolla, en la que se desarrolla la audiencia de debate de juicio oral. Pues vemos que es una audiencia muy compleja, donde tiene participación, si es colegiada, pues los 3 jueces, cada uno desempeñando el rol que le corresponde. Si es unitaria, pues recae meramente la responsabilidad en el juez que lo está haciendo. Y aquí tomando en cuenta y bien recalcando lo que nos dice aquí la jueza Jessica, que siempre debe estar presente el Ministerio Público, el defensor, y la víctima tiene derecho a llevar todos los testigos que quiera, igual también el imputado, siempre respetando el de la debida defensa técnica, sobre todo, para ver esto de la cuestión de los derechos humanos. Licenciado, usted trató un tema muy interesante que quisiera que nos respondiera aquí el licenciado Juan López. Usted nos dijo que una vez que ya está reunido el tribunal, delibera. ¿Qué implica la deliberación del tribunal de enjuiciamiento? Bien, el proceso acusatorio oral tiene finalmente que realizar algunas determinaciones dentro del propio proceso, desde la admisión de pruebas, las objeciones en los interrogatorios, etcétera. Siempre tiene alguna situación que resolver, pero para efectos de esta plática lo más importante es realmente la última determinación, que es el fallo. El fallo es, no hay duda, es la determinación más importante. Pero para poder realizarlo, ese fallo se requiere de ciertas circunstancias. La tranquilidad del propio tribunal, de sus integrantes, obviamente, de la facilidad que se tenga para poder plasmar esa tranquilidad en un fallo, ya sea de carácter condenatorio o absolutorio, lo cual se vería en determinado asunto. Para eso, al referirnos a la deliberación como un asunto primordial para poder realizar ese fallo, es que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la deliberación en su artículo 400, cuando nos dice que inmediatamente después de concluido el debate ya del juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso en la cual donde deberá deliberar de forma privada, pacífica y de manera continua hasta llegar al fallo correspondiente. Vamos a definir pues la deliberación como esa reflexión que tiene el tribunal y sus integrantes, obviamente, sobre un asunto sobre el cual habrá de resolver finalmente. Todo esto viéndolo claro desde el contexto de la presunción de inocencia, a lo que alude también nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que menciona que deberá verse el asunto en concreto, viendo desde el inicio la posibilidad de que sea inocente y no lo contrario. Además de que debe verse también atendiendo a las facilidades y a los privilegios que tenga el propio acusado en relación a su defensa técnica y a las facilidades que le dé precisamente todo el proceso a esa defensa y pueda ser debidamente representado. Ahora bien, pues, para finalizar, nada más se reitera, la deliberación es precisamente esa reflexión tanto jurídica como de carácter y espíritu de los integrantes del tribunal para poder realizar debidamente el fallo correspondiente. Bien, pues ya vieron nuestros televidentes cómo es que se lleva a cabo toda esta deliberación. Vamos a continuar más adelante, pero vamos a otra pauta y a continuación estamos con la presencia de nuestros distinguidos jueces. Bien, estamos de vuelta aquí hablando de este muy importante tema que es el juicio oral, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 811-4712 en la extensión 257 y 143-4735, volviéndoles nuevamente a recordar nuestras redes sociales para cualquier comentario que quieran hacer a través de Twitter, Facebook o YouTube como @PJDGO. Antes de irnos al corte, estamos hablando precisamente de la deliberación que toma el Tribunal de Enjuiciamiento, que es un fallo, como bien nos decía aquí el juez Juan López, que este fallo puede ser condenatorio y absolutorio. Ahora, tomando en cuenta esta pequeña reflexión que nos hizo el juez, le pregunto aquí al juez Marcos Ceseñas, ¿qué significa o qué pasa cuando alguien es declarado ya sea culpable
o inocente. Bien, en la audiencia de comunicación del fallo se procede por parte del juez designado como relator a comunicar a las partes el sentido de la decisión a que arribó el tribunal. En caso de que el fallo sea condenatorio, se continúa con las medidas cautelares a que esté sujeto el acusado. Si está detenido, continuará detenido. Si se está sujeto a otra clase de medidas cautelares, las mismas continúan vigentes. En el caso de un fallo condenatorio, el tribunal lo que procede a revisar es señalar fecha para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Debemos recordar que el fallo del tribunal únicamente versó sobre un tema, que es la existencia de los hechos considerados como delictuosos y la participación o intervención delictiva o penal del acusado en su comisión. Sin embargo, todavía está pendiente el tópico relativo a cuáles van a ser las penas que se impongan al acusado. Para esto puede ser que las partes hayan ofrecido prueba y en caso de que así sea, pues se procede al desahogo de dicha prueba en la misma audiencia. Generalmente la prueba no es abundante y en una sola audiencia puede llevarse a cabo su desahogo. Concluido el desahogo de la prueba para este tema, que se reitera es individualización de sanciones y reparación del daño, el tribunal otorga a las partes el uso de la voz para que formulen sus respectivos alegatos de clausura en relación al tema de que se trata, y posteriormente el tribunal se retira a deliberar. La deliberación nada más tiene como base o como objeto las penas que habrán de imponerse. Generalmente todos los delitos traen contemplada pena de prisión y pena pecuniaria, es decir, alguna multa. Entonces el tribunal delibera ya nada más sobre el quantum de la pena, la magnitud de la pena a imponer. Las penas pueden ser mínimas, medias, máximas o intermedias o equidistantes entre ellas. Esto es en caso de que se llegue a dictar una sentencia condenatoria. Luego de esta deliberación sobre el tema, el tribunal da a conocer a las partes la decisión que haya tomado y cuál fue la pena que se impone al acusado. En el caso de que la sentencia sea absolutoria, lo que procede es que el tribunal de inmediato ordene la cancelación de las medidas cautelares a que haya estado sujeto el acusado. Es decir, si se encontraba sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, se giran los oficios correspondientes a efecto de que sea puesto en libertad, y si está sujeto a otra clase de medidas, como es medida cautelar o presentaciones periódicas ante la autoridad de ejecución de penas, bueno, pues se dejan sin efectos las mismas. La persona acusada queda en aptitud de solicitar la devolución de la caución o de la garantía económica que hubiese depositado y ya no estará obligada a efectuar sus presentaciones periódicas ante la autoridad de ejecución y supervisión de penas. En este caso se señala por parte del tribunal una nueva fecha de audiencia, que es la audiencia de lectura de sentencia. Sea que la sentencia haya sido condenatoria o absolutoria, se tiene que señalar fecha para la audiencia de lectura de sentencia y explicación de la misma. Hay un término de 5 días entre la audiencia correspondiente y la de lectura y explicación de sentencia. Estos 5 días le sirven al juez designado como redactor para asimilar toda la discusión que el tribunal haya generado en la audiencia o en la deliberación y proceder a plasmar dicha deliberación en la sentencia en físico. El día de la audiencia, el tribunal llega a la audiencia y da a conocer a las partes las mismas. En ocasiones es muy común que se proceda a la dispensa de la lectura correspondiente, es decir, como el tribunal ya cuenta con la sentencia físicamente ya impresa y firmada, pues únicamente se les da a las partes copia de dicha sentencia y se genera una audiencia que es más corta en materia de tiempo. En esa audiencia lo que sí tiene que hacer el juez designado como relator es proceder a explicar los motivos y fundamentos de esta sentencia, y hecho lo cual se declara el cese o la conclusión de la audiencia de juicio. Luego de la sentencia no termina el proceso. Las partes se encuentran en aptitud de interponer los recursos que les concede la ley. Generalmente es el recurso de apelación y ya la tramitación del mismo queda a cargo del tribunal en determinada parte y de la autoridad de segunda instancia en lo relativo a la decisión correspondiente. Pues es muy importante lo que nos dice aquí el juez Marcos Ceseñas, que una vez que el tribunal delibera si es culpable o inocente la persona,
Bueno, resumidamente, si es culpable, pues se deja, obviamente se va a prisión preventiva, se le toman a cabo las medidas cautelares, se hace todo lo correspondiente. Si es inocente, inmediatamente es puesto en libertad. Pero ahorita nos comentaba muy bien el juez Marcos Ceseñas que existen 2 audiencias. Quisiera que cada uno de los jueces aquí presentes, primeramente la licenciada Jessica Liliana, nos diga en qué consiste la audiencia de individualización de sanciones. Sí, mire, como ya le explicaba el juez Marcos Ceseñas, obviamente esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño es subsecuente de haber obtenido entonces un fallo de culpabilidad. Esto es, como ya lo comentaba el juez Marco, bueno, pues para determinar el tribunal de enjuiciamiento qué pena es ahora la que le corresponde imponer, asimismo el rubro de reparación del daño que se tiene que pronunciar el tribunal. Es importante establecer que también la prueba que se va a desahogar para esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño debe llevarse a cabo, debe debatirse en la audiencia intermedia, porque esta también se incluye en el auto de apertura juicio oral que se manda por parte del juez de control. Es decir, el juez de control divide esa resolución en prueba que se va a desahogar en el debate de juicio propiamente y también hace un pronunciamiento respecto a cuál prueba se va a desahogar para individualizar la pena y la reparación del daño. Entonces, estos aspectos, el tribunal, para efecto de convocar a la audiencia de individualización, obviamente tiene que esperar el resultado del juicio. Una vez que ya se obtiene entonces el fallo, el juez presidente realiza la citación a audiencia de individualización de sanciones. Esa audiencia se señala en la propia audiencia que se emitió el fallo y cubriendo los plazos que ya nos comentaba el juez Marco, y entonces ordena se citen a todos los testigos que fueron admitidos para desahogarse en esa audiencia. Se llega el momento de la audiencia y entonces es igual, se escucha la intervención de los sujetos procesales respecto a unos alegatos de apertura para que se hagan cargo respecto a qué consideran ellos prudente o pertinente pronunciar al tribunal y para justificar por qué debemos de imponer. Generalmente el defensor va a solicitar una pena mínima, la fiscalía pues penas máximas, sí. Y entonces sus alegatos van inmersos o van dirigidos a tratar entonces de persuadir al tribunal por qué deben de ser estas penas. Terminando los alegatos de apertura de cada uno de los sujetos procesales, se procede entonces al desahogo de la prueba y lleva una misma dinámica de desahogo como la del debate a juicio oral. Primero se va a desahogar la prueba del Ministerio Público, posteriormente la del asesor jurídico, representante en caso de que haya de ofendidos víctimas, y el defensor. Concluida la prueba, entonces también hacen unos alegatos finales y el tribunal, como se indicó, procede entonces a deliberar, retirarse a deliberar. Esta deliberación ya es, incluso se señala por el propio Código Nacional, es una deliberación breve, es únicamente para que el tribunal se ponga de acuerdo cuál es la penalidad que se debe imponer, cuál es el monto de reparación del daño que se justifica y entonces hacer el pronunciamiento respectivo. Terminando de deliberar, de nueva cuenta se constituye el tribunal a la sala y les da a conocer a las partes estos temas. Llevándose a cabo esta emisión de cuál es la penalidad, entonces el juez presidente procede entonces a convocarlos a la audiencia de lectura y explicación de sentencia, que también se debe verificar 5 días, en un plazo de 5 días posteriores a esa audiencia de individualización, en donde ya es el plazo que el juez redactor le permite pues tener la sentencia en forma ya completa, incluyendo lo que es esta parte de la pena, para que en esa audiencia, bueno, pues el juez relator proceda entonces a darla a conocer, a explicarla y entregar su sentencia a cada una de las partes. Pues vemos que el tribunal pues solamente no termina su función ahí con el fallo que dicen es culpable o es inocente, sino que también se debe llevar a cabo esta importantísima audiencia cuando es declarado culpable, en la que se lleva otra mini audiencia donde también el Ministerio Público, la defensa deben de acreditar realmente la pena que es la que corresponde. Y pues esto cómo se va a admitir, pues con los alegatos de apertura de clausura correspondientes, para decir, ¿sabes qué? Si realmente necesitas la pena máxima, la pena mínima, una media equidistante, una media como nos comentaba el juez Marcos Ceseñas,
Y bien también pues al final, una vez llegada al final la conclusión de esta audiencia, el juez, ahora sí el presidente, es el que determina la sanción que va a tener el imputado, ¿verdad? La persona procesada. Vamos a un corte, pero después vamos a continuar hablando de la otra audiencia que usted nos comentaba, que es la de lectura y explicación de sentencia. Vamos al corte y ahorita continuamos con eso. Bien, estamos de nuevo aquí en su programa El Poder Judicial es, con la presencia de los jueces Marcos Ceseña, Jessica Liliana y Juan López. Antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de lo que es el fallo condenatorio, la audiencia de individualización de sanciones, y ahora queremos que el juez Juan López nos explique precisamente en qué consiste la audiencia de lectura y explicación de sentencia. Bien, después de concluida la deliberación correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento se constituirá nuevamente a la sala de audiencias después de haber notificado, ya sea oralmente, citado oralmente o por algún otro medio a las partes, para precisamente darles a conocer el fallo al que arribó el Tribunal de Enjuiciamiento. En ese caso, tal como lo mencionaba hace un momento el señor juez Marcos Ceseña, en esa audiencia, después de ser convocadas las partes y darles a conocer el fallo a que arribó el tribunal, ya sea de manera absolutoria o condenatoria, es que se les dará a conocer de alguna de las siguientes maneras. Estando presentes todas las partes, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá optar a petición, ya sea a petición del tribunal o poniéndolo a disposición de las partes, si esa lectura de sentencia podrá ser de manera, no de lectura completa, sino de manera resumida, es decir, con una explicación en la que se les dé a conocer los pormenores, por qué arribó el Tribunal de Enjuiciamiento a esa determinación, haciendo en este momento del conocimiento de las partes que tienen a su disposición ya la copia certificada de la sentencia correspondiente, lo cual hace, igual como lo mencionaba el señor juez hace un momento, hace más viable y más rápida las audiencias, toda vez que de todas formas se les hará de su conocimiento la totalidad de la sentencia, o bien, si las partes consideran que debe ser una lectura completa, esta también podrá ser. Asimismo, nuestra legislación dispone también que a falta de la totalidad de las partes en la audiencia, el juez o el tribunal, podrá disponer la dispensa de la lectura de esa sentencia. Ahora bien, dijimos hace un momento que podría ser un fallo condenatorio o bien absolutorio. Ya los señores jueces aquí presentes ya dieron a conocer los términos que para poder realizar aquellas, tanto para la individualización de las sanciones cuando se trata de sentencia condenatoria, como para los 5 días que se le concede al tribunal, específicamente al juez redactor, para que con el cúmulo de pruebas aportados y desahogados, así como las circunstancias especiales del juicio, tenga a bien realizar la sentencia correspondiente y en su momento el juez relator pueda hacerla del conocimiento de las partes. Pues bien, ya con el pequeño resumen que nos dice aquí el juez Juan López, vemos que la sentencia ya meramente pues puede ser pues una opción resumida, o bien también se puede hacer la dispensa de la lectura de la misma. Vemos que este es un tema muy amplio, el del juicio oral. Gracias, porque nos lo han tratado de resumir en lo más concreto posible. Vemos que se trata de una audiencia muy técnica, donde dentro de la misma van varias audiencias. Ya para ir cerrando este bloque, licenciado Marcos Ceseña, ¿nos podría dar una conclusión a la que usted puede llegar acerca del juicio oral? Bien, a mí me gustaría remarcar los beneficios que tiene el sistema acusatorio oral en contraposición a lo que era el sistema tradicional. En el sistema tradicional lo que acontecía es que la declaración de una persona rendida en una fase lejana, como la averiguación previa, podía servir de base para que el juez pudiera emitir una sentencia de condena. En el caso de este sistema acusatorio, ello no ocurre así. Se tiene que saber la prueba en la audiencia de juicio, esto es, ante la autoridad judicial, la persona, testigo, perito o la calidad que tenga debe de emitir su declaración y está sujeto
al análisis que le hagan las partes, a las preguntas que realicen los sujetos procesales, tanto la parte que ofrece su testimonio como la contraparte. Esto enriquece el debate y da oportunidad y da margen a que la autoridad judicial resuelva con mayores elementos de convicción, además de que la inmediación que ello implica pues deja en el ánimo del juzgador la posibilidad de apreciar las reacciones que hayan tenido las partes o los testigos que hayan declarado y de esta manera poder llegar a una decisión con mayores elementos para ello. También me gustaría destacar la transparencia que se da en este sistema acusatorio penal, todas que las audiencias son públicas. El tema de la publicidad nunca varió, en el sistema tradicional las audiencias también eran públicas, sin embargo la infraestructura que había era limitada, los juzgados o las salas de juzgado pues eran más bien pequeñas y se encontraban no en condiciones necesarias para albergar un número de personas que quisieran ver la audiencia. Ello sí ocurre en este sistema acusatorio, las salas de audiencias son bastante amplias y se encuentran implementos tecnológicos necesarios que permiten que las mismas se lleven a cabo de esta manera. Las audiencias son públicas, puede acudir cualquier persona y esto abona en favor de la transparencia que debe ocurrir en las resoluciones judiciales. Ese sería mi comentario. Pues es un tema muy importante y un punto medular al que toca aquí el juez Marcos Ceseñas, de esa transición tan grande que ha habido del viejo sistema, por llamarlo así, al nuevo sistema en el que meramente te brinda una certeza jurídica. Se están viendo que están los principios ahí presentes, el de concentración, el de inmediación, el de publicidad, el de transparencia, que son lo que hacen este sistema que sea garantista y que precisamente la población, así como todos nuestros televidentes, tengan la certeza jurídica que los jueces están actuando conforme a derecho. Licenciada Jessica, ¿cuál es su conclusión respecto de este tema? Sí, me gustaría también dejar asentado que la intervención del Tribunal de Enjuiciamiento, ya sea colegiado o unitario, está conformada por jueces que previamente no conocieron del asunto. Esto es algo a destacar, es decir, son jueces que conocen del mismo o de lo que va a acontecer en el juicio en el momento en que se está dando. Previamente los jueces que conforman el tribunal, bueno, pues no tuvieron ningún contacto con información que pudiese entonces ya tener o dejar pues algún elemento interno para poder definir hacia dónde va una decisión judicial. Y entonces esto es algo también a destacar, que los jueces que intervienen en el tribunal no conocieron previamente del asunto. Y otra cuestión que me gustaría también que quedara preciso, bueno, pues es que como ya lo comentó el juez Marco, la intervención del tribunal se agota una vez que emitimos la sentencia. Sin embargo, pues vienen los recursos legales. Entonces, que la gente conozca que la decisión del tribunal no es definitiva. Están los recursos legales señalados por la ley, está el propio juicio de amparo para recurrir las resoluciones del tribunal y que, bueno, las instancias para los sujetos procesales no se agotan en ese momento. Entonces, sí que la gente conozca, bueno, pues que más allá de estas decisiones está la intervención de otras autoridades jurisdiccionales que van a calificar si realmente pues el tribunal realizó una valoración de prueba adecuada, desarrolló una audiencia sin violentar derechos fundamentales para ninguna de las partes, y en ese tema, bueno, pues sí que la gente sepa que tienen el acceso a la segunda instancia. Y también es muy importante el tema que toca aquí la juez Jessica respecto de la imparcialidad del juzgador, no meramente que dices, un juez de control que te dictó un auto de vinculación, una formulación de imputación, no va a ser el mismo que esté en el tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque van a decir, pues a lo mejor mucha gente tiene esa mala creencia, y qué bueno que lo aclaran, que dicen, son jueces totalmente distintos los que están conociendo de una cosa y finalmente los jueces de enjuiciamiento. Otro punto muy importante es que esto no es definitivo el fallo, ¿no? Existe, por ejemplo, la apelación o bien simplemente el juicio de amparo para que la gente que no esté conforme con lo que dictaminó el tribunal de enjuiciamiento, ya sea de manera colegiada o unitaria, pues dices, pues me voy a otra instancia, ¿no? Perseverando otra vez lo que les volvemos a repetir, la certeza jurídica de que nuestro tribunal está actuando conforme a derecho. Finalmente, licenciado Juan López, ¿cuál es su conclusión respecto del tema? Bien, mis compañeros jueces han abarcado una
gran parte de lo que, si no es que ya casi la totalidad de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, el cual ha tenido, o su raíz ha sido una reforma sustancial y muy profunda a nuestro sistema de justicia en México. Efectivamente, se trata de un sistema que, más allá de las situaciones procesales que ya hemos venido platicando en este programa, más allá de todo ello también implica una situación que es los derechos humanos a raíz de reformas como la del artículo 1 constitucional, lo cual explica fehacientemente todos los derechos que tienen nuestros conciudadanos al momento de poder ser sujetos de un proceso penal, por ejemplo. Nos habla de la profundidad y la trascendencia de todo este nuevo sistema. Tan es así que tenemos un sistema amplio en el sentido de valoración de pruebas, en el sentido de valoración de circunstancias especiales, incluso todo lo que hemos venido platicando de la intervención de todas las partes. Eso nos habla de que nuestro sistema es protector de esos derechos humanos, así también como del debido proceso, lo cual implica que sus jueces, al ser imparciales y al existir esa transparencia en el proceso mismo, hace que se tenga la debida confianza en el nuevo sistema. Pues bueno, agradecemos mucho la presencia de nuestros jueces. Muchísimas gracias, juez Marcos Ceseñas, jueza Jessica Liliana, juez Juan López. Esperemos que no sea la primera vez que nos visiten en el programa. Agradecemos mucho la intervención de cada uno de ustedes. Pues hemos llegado finalmente al término de esta emisión, solamente recordándoles que el Poder Judicial es justicia humana y transparente para usted. Muchísimas gracias.